Voy a comenzar con esta interferencia que hay. Se ve que Cantor está preocupado. Bueno, lo que pasa es que les quería mostrar, voy a poner el video un segundo, a ver si quiero ir mostrándoles. No, les voy a contar. Bueno, primero les voy a decir que para esta reunión, más o menos el recorrido que vamos a hacer. Les voy a dar primero la bibliografía. No tomé toda la bibliografía porque había algunas cosas anecdóticas, pero que son interesantes para otro momento. O sea, si ustedes quieren verlo, pueden recurrir a esto que les voy a decir. Desde el punto de vista de historia de la matemática, hay un libro que se llama Historia de la Matemática, que tiene 2 volúmenes, que es de Julio Rey Pastor y José Babini. El volumen 2 tiene una parte que habla de Cantor y cuenta un poquito la historia de la teoría de conjuntos. Son 2 hojitas, ¿no? Estoy buscando ahora la página justo. Acá. En la página 195 dice la teoría de conjuntos y explica un poco cómo fue el proceso en 2 hojitas, brevemente, cómo fue que Cantor hizo la teoría de conjuntos. Otro texto interesante para que se puede leer es Pascal entre Eudoxo y Cantor, de Jean-Louis Garbier. Después voy a mandar en un correo o voy a armar una hoja con la bibliografía. Esta vez no la había armado porque pensaba mostrar. A ver ahí. ¿Se ve? Sí, se ve, pero poné un poquito más cerca, a ver. Acércalo. Bueno, si no, después yo lo voy a, como les digo, voy a mandar el de historia de la matemática era este. Está silenciada, Mónica. Te silenciaste, Mónica, ¿eh? Silenciada. Ahí se te escucha. A ver. No se le escucha. Se dice, no. a ver si yo la puedo, esperen, a ver si... Por celular, ¿alguien le puede avisar? Sí. Si no se te escucha, Mónica. Ahora sí. No, se volvió a silenciar. Te silenciaste, Mónica. Ahí. No, está silenciada, ¿eh? Acércalo un poquito más, a ver. No está silenciada, se activó el micrófono, pero acércate. Ahí está. Ah, perdón. Ah, este es de Amsterdam. Ok. Ah, a ver. Bueno. Mejor dictalo, decir. Después tenemos que es la correspondencia entre Cantor y Dedekind, y tiene también el trabajo original de Cantor, de la teoría de conjuntos. Mónica, hagamos una cosa porque no se te escucha. Sacá la imagen y después mandamos la lista por mail de los libros, si estás de acuerdo. Bueno. Ahí está, sí. Yo mientras tanto voy a ver si puedo entrar, una vez que vuelva el Wi-Fi, voy a ver si puedo entrar por la compu, que capaz que ahí tengo más
Bueno, a lo pero mejor ahí hay se te menos escucha muchísimo problema. mejor, ¿eh? O sea, Sí, no te ahí vemos, mejora pero te mucho. escuchamos Bueno, muchísimo. pero ahora, Ahí está. ya sé, Mónica, ahora te hago vamos a una ver, pregunta. sí, De estos 5 libros que mostraste, cuatro libros. faltan dos, faltan dos. Bueno, pero vos cuál dirías que es más, como para empezar, si uno quiere leer alguno de estos 4 o 6 que vas a No, mostrar, ahora dejé para el último los dos, dejé para el último los dos por donde hay que empezar. claro, para empezar no solamente Mira, por introducción, sino por que sea más ameno, viste que a veces uno no, empieza ya por lo más sé. ameno, sí, Bueno, más leíble, más, más, más si lo que imaginario, digamos, quieren, sí, no por eso, el mejor para el comienzo es el que no mostré todavía, que es el de Kastner y Newman, Matemáticas e Imaginación. ahí está. Que yo es un libro que está en PDF en internet, de todos modos yo también lo tengo en PDF, así que Ah. el capítulo 2 de ese libro es lo mejor, para mí es uno de los mejores para la introducción. ¿Repetís el autor? Kastner, Edward Kastner y James Newman. Ok. Matemáticas e Imaginación. Y después tenemos uno que salió en la colección de libros que sacaba La Nación, que el autor no lo dice en la tapa, ni en ningún lado, pero aparece en una hoja adentro, que es un matemático, que es Gustavo Piñeiro, que es el que hizo el libro sobre Gödel con Martínez, con Guillermo Martínez. Y el libro que estaba en los kioscos, se llama Cantor, El infinito en matemáticas, lo incontable es lo que cuenta. Ese es ameno, tiene cosas anecdóticas, o sea, pero desde el punto de vista específico de lo que vamos a trabajar hoy, y que es muy importante, y que es muy ameno, o sea, articula perfectamente lo ameno con lo que está bien explicado, digamos, es el de matemáticas e imaginación. Kastner es con Bien. K. Sí, con K. Bueno, entonces, para comenzar, además de la bibliografía, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar de la clase 1, porque como esto está en el marco del seminario del acto, el acto psicoanalítico, lo que quiero comentar es, de la primera clase voy a tomar por un lado el párrafo donde Lacan cita a Cantor, ¿no? Bueno, ¿qué dice en ese momento, previo a lo de Cantor? Dice, queda claro que no se trata de cuestionar que la realidad es anterior al conocimiento. La realidad sí, pero el saber no es el conocimiento. Y para conmover a los espíritus menos preparados para sospechar esa diferencia, solo tengo que hacer alusión al saber vivir o, por ejemplo, el saber hacer. Y salteo y dice, por otra parte, suponiendo que el acento que pongo desde siempre sobre el lenguaje haya terminado por cobrar su alcance para un cierto número de ustedes,
está claro que la cuestión cobra acá todo su peso de saber precisamente lo que resultaba de algo que podemos llamar manipulación de la letra, según una formalización llamada lógica, por ejemplo, antes de que nosotros nos hayamos ocupado de ello. Y bueno, entonces, dice, el campo del álgebra, antes de la invención del álgebra, es una cuestión que cobra todo su alcance. Antes de que se supiera manipular algo que hoy llamamos por su nombre, cifras, y no simplemente números. Yo digo cifras sin poder aquí extenderme. Hago un llamado a algunos que supongo existe entre ustedes, que tienen bastante leído de alguna revista o viejo libro de divulgación cómo procede Cantor para demostrarles que la dimensión del transfinito en los números no es absolutamente reductible a la de la infinidad de la sucesión de números enteros. A saber, que se puede fabricar siempre un nuevo número que no habrá estado incluido de entrada en esta sucesión de números enteros, por extraño que esto les parezca. Y esto no es más que una cierta manera de operar con la sucesión de cifras según un método que se llama diagonal, que hoy lo vamos a ver más tarde, en un ratito. Bueno, resumiendo, la apertura de este orden ciertamente controlable y que tiene exactamente el mismo derecho que cualquier otro a la calificación de verídico, significa que este orden estaba esperando la operación de Cantor desde toda la eternidad. Bueno, he aquí precisamente una pregunta que tiene su valor y que no tiene nada que ver con la anterioridad de la realidad en relación a su representación. Bien, esa es la presentación que hace de Cantor. Bueno, y más adelante habla de la diferenciación que se va a hacer posteriormente a Cantor entre clase y conjunto. Voy a aclarar que nosotros, como vamos a trabajar con lo que propone Cantor, voy a trabajar en el marco de lo que se llama la teoría ingenua de conjuntos, que no es la teoría axiomática, que es la que Lacan va a trabajar más a partir del próximo seminario, que es de un otro al otro, seminario 16. Ahí él ya se mete directamente con la teoría axiomática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que me interesa en el marco del seminario del acto y del discurso del psicoanálisis? Ahí la cuestión de manipular la letra. Yo ahora voy a hacer como un desarrollo lo más sucinto posible y lo que es más fácil posible, sin perder la cuestión de la exactitud, entonces, pero después lo que voy a tomar es algo que me parece que va a dar luz a esto que plantea Lacan con respecto a la letra, a la manipulación de la letra. Y que lo encontré en el capítulo La función del escrito, en el seminario Encore, aún. Bien. También tengo una serie de citas que si llegamos, vamos a ver cómo funciona la clase hoy, con esta dificultad, porque me siento totalmente incómoda con no poder tener la imagen. Estoy tratando de ver si ahora que volvió el Wi-Fi me puedo conectar por la Nodu, y tengo esto como alternativa, a ver si ahí se escucha mejor o no. Bueno, vamos, entonces, Ingrid, ¿vos tenés ahí la primera Decime. hoja del PDF?
Dale, la tuve que partir en dos para que entren todas las fórmulas. Muestro el principio. Vos decime, anda indicándome, ¿eh? Sí, A ver si es sí. este, espera. Sí. Ahí está, perfecto. Ah, vos no la podés ver. Bueno, Bueno, entonces voy empieza. a... Sí, yo lo puedo ver, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Lo estoy viendo. Sí, perfecto. Bien. Entonces yo hice el PDF, así lo tienen presente. Primero vamos a trabajar la noción de numerabilidad, que consiste en lo siguiente. Vamos a decir que dos conjuntos, y acá de vuelta, conjunto está tomado como clase, como lo que entendemos habitualmente por conjunto, que es una colección de elementos, ¿no? El conjunto formado por los días de la semana, el conjunto formado por los números del 1 al 10, etc. Después la idea va a ser la siguiente. La operación de Cantor consiste en lo siguiente. Con los números que clásicamente teníamos, se podía operar con los números, estaban los números naturales. Acá voy a hacer una aclaración también, porque a veces hay problemas con esto. Resulta que en francés, cuando se habla de enteros, es lo que nosotros llamamos los naturales, porque cuando se dice enteros a secas, se refiere a los enteros positivos, que son los que nosotros llamamos naturales, que arrancan del 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, a veces se incluye el 0, entonces empieza 0, 1, 2, 3, pero no contiene los negativos. Y cuando en francés se dice enteros relativos, cuando se utiliza esa expresión, se refiere a lo que nosotros llamamos enteros, que serían los naturales, pero también incluyendo después los negativos, -1, -2, -3, etc. Bueno, eso es una aclaración. Entonces, la operación de Cantor en sí es que él dice, bueno, pero ¿qué es el infinito? O sea, ¿qué pasa con el infinito? ¿Es un número? ¿No es un número? ¿Cómo asir o cómo bordear esto del infinito? Porque hasta ese momento con el infinito prácticamente no se podía hacer nada. Se había estado trabajando mucho sobre lo que se llama lo infinitamente pequeño, y de eso se ocupaba el análisis matemático, con la noción de límite, etc. Pero con la categoría del infinito era inabordable, o sea, no se podía hacer nada. Entonces lo que logra Cantor es hacer ciertas definiciones y ciertas demostraciones que van a permitir convertir el infinito, por empezar, el infinito así, en los infinitos, y que se puede operar con ellos. Se puede armar inclusive una aritmética, que de eso algo vamos a tratar de ver hoy, lo más sucintamente posible. Bien, entonces voy a partir de algunas definiciones para después poder llegar a lo que plantea. Entonces, ahí, como ven en la pantalla, A es coordinable con B, ¿no? Se dice, esa es la escritura, son conjuntos coordinables o equivalentes si existe una función entre esos dos conjuntos biyectiva. Bueno, todo eso tiene una escritura, pero lo voy a decir en forma lo más sencilla posible. ¿Qué sería, por ejemplo, un ejemplo de dos conjuntos coordinables? Bueno, supongamos que tenemos una sala de teatro que tiene 50 butacas. Y tenemos el conjunto formado por las butacas.
Y luego tenemos el conjunto formado por las personas que van a ingresar a esas butacas. Entonces estábamos, dos conjuntos entonces son coordinables o equivalentes si existe una función entre los dos. Entonces yo decía, si tenemos digamos, el conjunto de las butacas, de 20 butacas, y tenemos 20 personas, esos son dos conjuntos coordinables, en el sentido que va a ir una persona, supongamos que sean numeradas, va a ir una persona en cada butaca. Estamos suponiendo implícitamente que no va a haber dos personas que se puedan sentar en la misma butaca. Entonces, ese sería el caso de dos conjuntos coordinables. Ahora vamos a definir lo siguiente. Vamos a buscar, y ahora me parece que como yo tengo aquí, Dejé de compartir, ¿está bien o vuelvo a compartir? a ver si si puedo ahora compartir pantalla. A ver, estar espera. bueno, pero A ver, sí, ahí igual yo veo bien. No, está bien, igual. A ver, probá ahí. Dale. Mientras tanto sigo hablando con lo que estoy viendo yo ahí en pantalla. Bueno, vamos a definir lo siguiente. Por definición, se va a decir que el conjunto vacío es finito. Esa es una definición. Como si fuera decreto de necesidad y urgencia. Luego se va a definir que un conjunto cualquiera es finito si pasan una de dos cosas. O es el vacío, o es coordinable con el conjunto que se llama a veces I sub K, ¿O es coordinable? el, ¿Qué sería I sub K? ¿Qué sería I sub K, Mónica? ahora voy a explicar. Está al lado, que pertenece a los números naturales, dice al lado, Patricia, acá pertenece a números naturales. Ah, ok, gracias. Todavía soy lenta en estas cosas. ¿Se fue? A ver. Todo un enigma, porque está muy buena la clase, lo poquito que está pudiendo Qué dar. bronca. Sí, una Sí. pena. Sí, pero tiene el micrófono La abierto, verdad pero que no, está buenísima, pero se la escucha. cuesta Sí, pero remarla. empezamos, a mí lo que me gusta es que empezamos de cero otra vez con algo. Claro. Entonces, paso a paso. No, y además en la repetición, por ejemplo, el número de oro, por repetirlo millones de veces te termina quedando, ¿no? Eso fue, me parece, la experiencia que tuve yo. Pero bueno. Claro, son experiencias también singulares, ¿no? Donde uno se engancha y cómo se engancha y en qué momento. Sí. Sí, cómo uno esto lo va pudiendo pensar también en articulación con la teoría y porque yo ahora iba pensando en el vacío, ¿no? Entonces, bueno, voy pensando en la clínica, de dónde saca él lo del vacío. Uno va como también pensando uno. Ahí donde dice A es finito, sí, y abre la llave, dice Sí. A igual a finito, la B corta esa que está ahí, esa es la O, Sí. o uno o lo otro. Y en el otro, la B Es corta una I. invertida. Es una I. Sí. Discúlpame, el redondelito tachado es el conjunto vacío, ¿no? Sí. Sí, En Sí. la llave dice que A es igual al conjunto vacío, sí. no que A Es Claro, lo que dice que es finito si A es Sí. igual al conjunto vacío O o
Si A, es coordinable con I, K, K. claro, exacto. Ujú. Siendo K el conjunto formado por 1, 2, 3, y que K pertenece a N. Que Sí. sea, Los Claro. números naturales. claro, Perdón. En la E pertenencia, ¿Cómo? Sí, la La E, E. esa rara, es pertenencia. La E mayúscula invertida. K pertenece a los números naturales, sería. Sí, porque K es un Sí, elemento perdón. disculpen, K es un elemento del conjunto, de la función en realidad. Pero acá sería el conjunto de los... ahí dice que pertenece, es verdad lo que dice Paula. Y A sería, digamos... K es un conjunto combinable con IK, que no sé qué significará. K debe ser... Y K es otro conjunto, donde K Claro, es un número es un perteneciente a elemento. los naturales. Por eso es un elemento Sí. de esa función combinable entre A e I. Pero, Y K significa que es un conjunto donde el número llega hasta el número K y donde claro, queda a determinar. K puede ser 10, K puede ser 20, puede ser 25. O sea, La K es el condición, último elemento. claro, la condición es que no, K es como, pertenece a los números naturales. Claro. Bien, y entonces ahora me perdí. Y A es el conjunto vacío. sí, K es igual Sí, al es- conjunto vacío. Es cualquier conjunto vacío, ella lo puso como A, pero lo que está diciendo, Conjunto vacío es conjunto vacío, que tiene como elemento claro, ningún elemento. Que tiene Bueno, como el claro, Ni siquiera el Perdón. cero, A ningún ver, elemento, ni no, siquiera el cero. claro, porque nos el estamos cero, superponiendo, chicas, a ver, conjunto bueno, vacío significa el conjunto que como elemento tiene ningún elemento. El cero ya es un elemento. Entonces, el elemento del conjunto vacío es ningún elemento. Esto es lo que introduce Cantor en su teoría. claro. Que hay bueno, un conjunto que no tiene hay un conjunto que no tiene ningún elemento. Ningún elemento. Y sí, Tomado esto de Leibniz, era ah, que él tomaba los elementos idénticos a sí mismos y dice, claro. ¿cuántos elementos hay que son no pero- idénticos a sí mismos? Ningún elemento. Ninguno. Ese es el conjunto vacío. Ese es el conjunto bueno, vacío. he vuelto, Ay, perdón, habíamos tomado la posta. he vuelto, ¿me ven ahí? Te escucho. No. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces, a ver, si... Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Se ve No. bien? Oh, Sí, se te escucha, dale. Subite un poquito el volumen. más, más volumen, ahí. Sí, ahí está. Te volviste a frizar, me parece. Ay, habla. Sí, ahí te escuchamos. Ahí dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Si me das compartir pantalla. Te pongo anfitrión a vos, sí. Espera. Ahí está, ahí podés compartir. Bueno, mientras tanto hablo. Entonces, estábamos con la definición de finito. Ya estás, ya podés compartir teóricamente. Bueno, vamos a ver cuando... A ver, bueno, mientras tanto sigo hablando, ahora, ahí está. Dice, no se pudo iniciar no, espera. Pero si se te complica, Moni, sigo compartiendo yo. No me deja,
Dale, seguí compartiendo vos. Dice, bueno, entonces tenemos, entonces dijimos, el conjunto vacío, por definición, vamos a decir que es finito. Después, si tenemos un conjunto llamado A, no decimos quién es. Bueno, acuérdense porque esto es importante. Toda esta cuestión de manipular la letra. Una de las cuestiones es que todo el tiempo va a haber que nombrar cosas y se va a definir cosas. Entonces, las letras, inclusive, muchas van a ser lugares vacíos, porque a ese lugar van a poder ir muchos objetos llamados conjuntos, ¿no? Bien, entonces, cuando yo defino, se va a decir así, que un conjunto es finito, sí, o es el vacío, o es coordinable. Bueno, ahí me había quedado con I sub k. I sub k es el nombre que se le da digamos, a una sucesión. En realidad no es sucesión, al conjunto de los primeros K números naturales. O sea, si yo digo I sub 3, sería el conjunto formado por el 1, 2, 3. El K sería el último al que llego. Es un conjunto finito, claramente, porque yo digo I sub 5 tiene 5 elementos, que son el 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, siempre que yo tenga un conjunto finito, es porque va a ser coordinable con ese conjunto de los números, de una parte de los números naturales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un conjunto coordinable con I sub 7, voy a tener que tener en A 7 elementos. Por ejemplo, el conjunto de los días de la semana es finito porque es coordinable con I sub 7. Tengo 7 días. No importa el orden en que los puedan coordinar, pero van a ser uno a uno. Bien, y lo que se va a definir es un conjunto infinito que, como es la negación de lo anterior, hay una propiedad de lógica que es que negar una disyunción quiere decir hacer la conjunción de negar las dos cosas que antes estaban disjuntas. Es decir, que si ser finito era ser vacío o coordinable con I sub k, y ese era un no, o es vacío o es coordinable, ser infinito quiere decir que va a ser no vacío y no coordinable con ningún I sub k. Entonces, bueno, ahora habría que subir la pantalla. Ya voy, ¿eh? Bueno, mientras tanto, sigo diciendo que de esta última definición sale que el conjunto de los números naturales, que lo llamé n mayúscula, es infinito, porque no es ni vacío, no es vacío porque tiene al menos al 1, por ejemplo. Y tampoco es coordinable con ninguno, porque no puedo cortar la sucesión de números. Sigue. No lo puedo hacer corresponder con ninguno de los I sub k que son finitos, justamente. Bueno, entonces, seguimos. Ahora se va a decir que un conjunto es numerable, y ahí vamos a hacer aparecer el Aleph 0, se va a decir que tiene cardinal Aleph 0, si el conjunto es coordinable con el conjunto de números naturales. Es decir, que va a existir una función biyectiva de ese conjunto, del cual voy a decir que es numerable, con los números, con el conjunto de los números naturales. Bueno, y ahí es donde viene toda una serie de cuestiones que, ahora termino de decir lo último, y ya vamos a ver cosas curiosas
con esta definición. Numerable es que numerable a secas es que es coordinable con los números naturales. Y también se va a definir lo que se llama a lo sumo numerable o contable, que es que o es numerable o es finito. O sea, incluye la posibilidad de que fuera finito. Eso se va a decir cuando se dice a lo sumo numerable. Nosotros vamos a trabajar básicamente ahora con los numerables y después vamos a ver los no numerables. Entonces, por ejemplo, ahí venía esta cuestión. Si uno tiene los números naturales, por ejemplo, o los números enteros, digamos. Antes voy a aclarar porque va a ser bueno para entender ahora lo que sigue. Bueno, acuérdense que en la recta real tenemos el conjunto de los naturales que, como dije antes, supongamos que empezara desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ese está incluido en los enteros, que serían tomar los naturales, pero agregarle negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. A su vez, ahora todavía los enteros van a estar incluidos en el conjunto Q, que es el nombre que se le da al conjunto de todos los racionales. Los racionales son todos los que se van a poder escribir como fracciones, con una exclusión, que es que el denominador de la fracción no puede ser 0. Puede ser cualquier número entero, o sea, los racionales son todas las razones de entre dos números enteros, pero que no sea 0 el denominador. Entonces los enteros están incluidos en los enteros son racionales, porque todo entero se puede poner como una razón de denominador 1. Si yo tengo 3, es lo mismo que escribir 3 sobre 1. Así que todo entero es racional, pero no todo racional es entero. Por ejemplo, 2/3 es racional y no es entero. Bien, y por último, se pudo ver que los racionales no cubrían todo, porque ahí es donde hizo su entrada los irracionales, como raíz de 2, por ejemplo, que se puede ver, digamos, la demostración algebraica de que raíz de 2 no es racional, se hizo un montón de siglos después que la construcción geométrica que muestra que raíz de 2 existe, se puede poner en la recta real, pero es un irracional. Bueno, entonces, los irracionales van a ser la resta, digamos, es lo que le falta, por así decir, a los racionales para llegar a alcanzar el conjunto de los reales, que es el conjunto, los reales es el mayor conjunto que se puede tener en una recta, o sea, en dimensión 1. Bueno, ahora sí, pasemos a la otra hoja. Perdón, Mónica, ¿Z qué era? Z es el conjunto, el nombre del conjunto de todos los números enteros. Gracias, gracias. Dicho en castellano es enteros, dicho en francés es enteros relativos. Y, perdón, y el Q y después viene R. Sí, Son Q es el conjunto de todos los números racionales. ¿Y R? El conjunto de todos los números reales. Ah, reales, eso. Que incluyen los racionales y los irracionales. Claro, está. Gracias. Bueno, entonces, con esto, bueno,
Fíjense, manipular la letra. Manipular la letra es, primero, ven que estamos describiendo conjuntos numéricos, sin embargo, y esas definiciones se escriben. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Voy a mostrar por qué se puede decir con la definición anterior que el conjunto Z, o sea, el conjunto de todos los enteros, positivos y negativos serían, ¿no? Serían los naturales con los negativos, es numerable. ¿Qué dijimos que es numerable? Que vamos a poder hacer una correspondencia 1 a 1 entre los enteros y los naturales. Bueno, la escritura formal de, por ejemplo, si uno quiere encontrar una función biyectiva, hace el siguiente truco. ¿Qué quiero ver? Quiero ver a cada entero P, que llamé P minúscula ahora es la variable que recorre los enteros. Por lo tanto, la variable P puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un número positivo, cualquiera, mayor o igual que 0, dice ahí, si se ve al costado, P mayor o igual que 0, eso quiere decir que la variable 1, 2, porque la estoy tomando entre los enteros. Bueno, tomo los positivos. Perdóname, ¿Y ¿P qué pertenece a hago? los, P pertenece a los naturales? No, P pertenece a los enteros porque estoy tomando la variable P en el conjunto de salida. El conjunto de salida es el de los enteros. Y los enteros pueden ser entonces valores positivos o negativos. Entonces desdoblo la asignación. Voy a decir, bueno, a los positivos los mando a un lugar, lo que quiero ver, que con eso cubro todos los números naturales. Entonces, ¿qué hago? Hago el siguiente truco. Acá es donde viene lo que Cantor hablaba de la matemática como el lugar de la libertad. Yo creo que hay que tener con eso de la libertad, porque creo que la libertad es que, digamos así, acto que tenga que ver con algo de libertad, tengo que estar tener muy en cuenta y saber las leyes que rigen. Entonces, no es una libertad absoluta, un libertinaje, es que hay una cierta sujeción a una legalidad y a definiciones preexistentes. Entonces, se puede ser creativo en el sentido de, porque justamente ahí la libertad es decir, no tener rigidez, pero no tener rigidez no quiere decir poder hacer cualquier cosa. Bueno, entonces, volvemos. Yo quiero mostrar que puedo hacer esa correspondencia biyectiva. Entonces, ¿qué hago? Digo lo siguiente. A los enteros los voy a tomar a los positivos por un lado y a los negativos por otro. ¿Y qué hago? Digo, a los positivos, ¿qué les voy a asignar? Bueno, lo que dice ahí escrito es 2P más 1. ¿Cómo se lee 2P más 1? ¿Qué es 2P más 1? Es la escritura formal de un número impar. ¿Por qué? Porque si toman cualquier número, supongan que toman 5.
cumple el requisito de ser positivo. Bueno, pero 2p más 1, ¿qué es? 2 por 5 más 1. Es un número que tomen 10.000. Y 2p va a ser 20.000. Más 1, 20.001. Es decir, siempre que a cualquier número lo multiplico por 2, tengo un número par. 2p es la escritura de un número par. Y el más 1 lo hace impar. Cuando sumo a un par un 1, lo corrí. Es lo siguiente. Que yo lo que estoy haciendo, que a los números positivos los estoy mandando y poniendo en correspondencia con los impares. Que en particular son naturales. Mónica, te está yendo, se ve que el wifi está fallando. Dentro del conjunto de los naturales. Bueno, entonces, ¿qué truco? Yo, si ahora a los negativos, que estaban dentro, Mónica, no se escucha lo último. No se escucha más. ahí, Ya se frenó. Lo último que se te escuchó es que todo número multiplicado por 2 más 1 da impar. Después de eso, a mí ya no me quedó. ¿qué cosa? Escuché más. No, cuando hablaste de los Bueno, positivos, que todo número multiplicado por 2 más 1 va a dar impar. Hasta ahí se entendió y después se nos perdió. Me parece que salió para volver a ingresar. Está silenciada, Patri. Nada, que fue a mí, de la parte del negativo no llegué a pescar nada. No, sí, yo tampoco. Pero bueno, a ver, les digo lo que entiendo del gráfico. Que si P es positivo o igual, o sea, si es mayor que 0 o igual que 0, al multiplicar P por 2 y sumarle 1, va a dar un número par. Impar, perdón. Impar. Siempre va a dar un número impar. Sí. Y si P es negativo, al multiplicarlo por menos 2, siempre va a dar un número par. Por ejemplo, si P vale menos 1, menos 2 por menos 1 da 2. Si P vale menos 2 por menos 2 da 4. Siempre que se multiplique P por menos 2 por un número negativo va a dar un número par. Entonces se cubre toda la recta con los naturales mayores que 0, digamos, tomando estas dos formulitas, si yo pongo en la recta y voy reemplazando P por cualquier número mayor o igual que 0 de los enteros y cualquier número menor que 0 de los enteros, cubro en la recta todos los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, así, hacia adelante, pero siempre van a ser números enteros y positivos. Esto es lo que estoy deduciendo yo de esta fórmula. Pero Ingrid, me parece que son los positivos impares, ¿eh? Claro, en el 2P más 1. Sí, con el 2P más 1 son los impares, pero después con el menos 2P, al P ser negativo, va a dar todos los pares positivos. Ah, pero el P ahí vos lo estás poniendo sí o sí como negativo. No, porque negativo por negativo te da positivo. Por eso, a ver, porque la condición que pone, fíjate que en el gráfico pone menos 2P y al lado pone P menor que 0. Entonces P tiene que ser negativo. Y en la de arriba, en el 2P más 1, P tiene que ser mayor o igual que 0. Perfecto, o sea, perfecto, ahí entendí, no, está bien. Aclarando que P tiene que ser menor que 0, estamos... Son las condiciones que están escritas al lado de la fórmula. Claro, entonces siempre negativo por negativo te va a dar positivo. Sí.
Y todo esto para decir que la función de P puede ser una u otra, pero siempre te va a dar entero, Claro. que es positivo. Siempre va a dar entero positivo, porque hasta cuando P es igual a 0, Hola, el hola. 2P más 1 da 1. Ahí Ahí volví. está. Ahí Ahí volviste. Listo. Bueno, lo que digo es que entre los enteros y los naturales hay una biyección. Uno ahí ya empieza a romperse la cabeza porque dice, ¿cómo puede ser si los enteros son más que los naturales? Siendo que los enteros incluyen los naturales y los negativos. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer una biyección? Bueno, no sé si se había escuchado toda la visión de la libertad que había dicho, bueno, pero sigamos con esto, después la retomo. Entonces, lo de la libertad se ¿qué escuchó. hace? Bueno, entonces lo que digo es, para hacer esta biyección, lo que se hace es el siguiente truco, este artificio, esta manipulación de la letra. Que dice, bueno, yo a los enteros los tomo, los tengo que tomar todos. Entonces los pongo los positivos. Entonces, ¿qué hago? A los positivos los mando al impar correspondiente. Que como decía recién, había escuchado Ingrid, el 0 va a ir a parar, el 0 de Z va a ir a parar al 1 de N, de los naturales. El 1 de Z, como va 2 por 1 más 1, que va a 3, el 1 de Z va a ir al 3 de N. El 3 de Z va a ir al 5 de N, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo estoy tomando los positivos de Z y los estoy mandando a los impares de N. Todavía así no hace una biyección. No pude poner en correspondencia todo. Entonces, ¿qué hago? Ahora agarro los enteros negativos. ¿Y qué hago? Le pongo un signo menos para cambiar el signo. Ahí ya lo convierto en positivo. Si P es negativo, cuando le pongo un menos, lo convierto en positivo. O sea, si tengo que P vale menos 3, al multiplicar por menos 2, tengo más 6. Por eso se pone menos 2P. Entonces el truco es que a todos los negativos de Z, al mandarlo menos 2P, le estoy mandando a todos los pares positivos, que son... Otra vez te nos fuiste, Mónica. Entonces estamos, que de esa forma, ahora subí un poco, bueno, entonces, luego en las preguntas, cualquier cosa, ya es que se nos está yendo el tiempo. Quiero mostrar el próximo paso y después cualquier cosa en las preguntas vemos. Ahí está. Ahora, ¿qué hizo Cantor ingeniosamente para mostrar que el conjunto de los racionales es numerable? Es decir, que se puede hacer una biyección con los naturales. Bueno, ¿él qué hizo? Dijo, bueno, vamos a escribir en un cuadrado, o no un cuadrado, en realidad una lista infinita, porque sería un cuadrado infinito, todas las fracciones posibles. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor? Dijo, voy a escribir todas las fracciones que tengan en el numerador un 1. Entonces puso, y en el denominador todos los números naturales. Entonces tengo, primera fila, tengo 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, y así no lo escribo, puntos suspensivos, quiere decir que puedo ir agrandando el denominador tanto como yo quiera.
tengo esas fracciones. Como dijimos que los racionales son siempre cocientes enteros, y yo lo que les dije que estamos haciendo las cosas con los positivos, con los enteros positivos. Vale igual si vamos a hacerlo con los negativos, pero no nos vamos a enquilombar ahora con los negativos. ¿Qué hace? Pone una segunda fila, que son todos los racionales que en el numerador tendrían un 2. Entonces es 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2 sobre 3, y así. Cada fila va a tener todos los racionales cuyo numerador, la primera fila sea 1, la segunda fila 2, la tercera fila 3, etc. Bueno, se ve, no sé si se ve, que en ese dispositivo, en ese diseño gráfico, están todos los números racionales, habidos y por haber. Bueno, entonces el hombre ¿qué hace? Dice, bueno, ¿qué quiere decir una biyección con los naturales? Que yo voy a poder decir, este es el primero, o sea, la asignación con el 1 es decir que es el primero. Bueno, entonces 1 sobre 1 es el primero. Y no sé si ven el zigzag. Del 1 sobre 1 bajamos a la segunda fila, al 2 sobre 1. Después retomamos la primera, en diagonal, la primera va al 1 medio. Es decir, yo los voy a numerar a todos estos. Si los logro numerar, quiere decir que armé una biyección con n. Quiere decir que el conjunto es numerable. Y eso, si ustedes ven, el primero es 1 sobre 1, el segundo es 2 sobre 1, el tercero es 1 medio, el cuarto es 1/3, el quinto es 2 sobre 2, el sexto es 3 sobre 1 y así. Bueno, se ve claramente que con ese movimiento diagonal, el hombre estaba interesado por las diagonales, debió haber nacido en La Plata. Entonces, entonces se ve claramente que con este artificio, si bien tenemos infinitos números, sin embargo, se ve claramente, se muestra claramente que hay una correspondencia con los números naturales, que se puede perfectamente numerar todos, si uno se quisiera tomar ese trabajo, que no va a convenir porque le llevaría la vida. Pero, Mónica, hay algo que no, a ver, que no estoy entendiendo, no sé si los demás lo entienden, pero entiendo de 1 sobre 1 a 2 sobre 1, bueno, ahí está el doble, ¿no? Después pasa a la mitad. ¿Cuál es en qué consiste el pasaje que va haciendo con estas flechas? Mira, ahí justamente vos, una cosa interesante es que vos te estás extraviando porque vos estás tomando los valores como valores. Acá no tenés que pensarlos como que el doble ni la mitad. Acá tenés que ver que la biyección, olvidarte del valor que tiene cada número ahí. Lo que tenés que, para que el conjunto Q fuese numerable, vos esa lista de infinitos números las tenés que poner en orden, pero no en orden por el valor del número racional. Si en vez de haber puesto los números, yo hubiera puesto letras ahí, lo único que importa es que estas diagonales son una estrategia para que yo pueda decir cuál es el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto
y que los pueda contar a todos. No me importa si es el doble, el triple, la mitad, el quinto. ¿Se entiende? Mónica, a ver Sí. si te entendí. Lo que se enumera es la fracción, ¿no? En el primer lugar, la fracción de la primera fila pasa a la primera fracción de la segunda fila y después a la siguiente. No pasa, no pasa. Es decir, cada número, a ver si lo puedo... A ver, Moni, a ver si yo lo A ver, entendí y esto sí, ayuda. sí, yo también, sí. A ver, Este pasaje lo que hace es todo un desplazamiento en diagonales y lo que produce es que podemos escribir a todos los números reales, racionales. sí, racionales en la recta real. Ahí está. ¿Es eso? No, ni me importa en la recta real, porque acá no me importa exactamente eso. Lo que yo estoy haciendo, a ver si lo puedo... yo lo puse con letras y sale perfecto, entonces es cualquier, digamos, en la columna vertical está el 1, 2, 3, 4, 5 enteros, ¿no? Y en la horizontal están primero el 1, 2, 3, 4 debajo del 1, después el 1, 2, 3, 4 debajo del 2, después el 1, 2, 3, 4, 5 debajo del 3. Bueno, O sea que la ¿qué pasa? vertical y la horizontal tienen una lógica, tienen una sucesión de los números enteros, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, lo mismo vertical, pero en fracciones. Bueno, no sé. No sé. Sí, hay una cuestión, son dos cuestiones. Una es la que decís, Cristina. Una cosa es cómo armó el cuadro para que uno esté seguro que ahí no falta ningún racional. ¿Eso estamos de acuerdo? Que como lo armó no falta ningún racional. Sí, Porque sí. Eso está claro. Sí. Bueno, ahora olvidémonos de los valores. Cada fracción, pensémosla que es una bolilla. Tenemos un bolillero que tiene eso, digamos, a ver, ¿vieron como cuando sacan, cuando hacen en el fútbol, para el mundial, que sacan una bolilla del casillero y adentro tiene el país que va a jugar con tal país? Bueno, imaginemos que tenemos bolillas que adentro tienen estos números, el 1 sobre 1, el 1 sobre 2, el 1 sobre 3, etc. Tenemos todas las bolillas que adentro tienen eso. Y lo que queremos es sacarlas, pero no mirar lo que está adentro, sino numerarlas. Vamos a decir, ¿cuál es la bolilla 1? ¿Cuál es la bolilla que salió después? ¿Cuál es la bolilla que salió después? Así. Queremos sacar todas las bolillas del bolillero este infinito, pero numerarlas con otro número, con un número natural, que no es el número que vemos ahí en las filas y en las columnas, ¿sí? Es que ese número estaría dentro de la bolilla, ¿se ve? ¿Se entiende? Sí, sería el lugar que ocupa en la salida, digamos. ¿En qué orden lo sacaste? Claro. Entonces yo quiero ver si yo puedo sacar todas las bolillas que tengo en ese bolillero y a medida que las saco las voy numerando. Claro. Entonces, la primera bolilla que voy a sacar es el 1 sobre 1. No me importa que es 1 sobre 1. Sé que saco esa es la número 1. Después, la número 2 es la 2 sobre 1. Pero no porque Mónica, discúlpame, y lo que Cantor logró es que con este movimiento saca todas las bolillas. Asegurarse que saca todas las bolillas. Exacto. Con este movimiento lo que ve es que todas las infinitas bolillas son numerables. O sea que el conjunto es numerable. Porque yo voy a poder decir cuál es la bolilla 1, cuál es la 2, cuál es la 3, cuál es la 4, y lo que se ve que por este movimiento
se ve que están todos los racionales y que van a salir en algún momento en orden. Que voy a poder, eso que decir la biyección. No me importa, no me importa cuáles eran esas bolillas, ni qué relación tenían los números que estaban. A ver, ¿Se Mónica, entendió? ahí el tema, Sí, el sí, único tema sí. que queda un Sí, poquito, ahí se me entendió. parece, es que vos decís que pierde valor, o sea, el 2, pero el 2, más allá del valor que sea el 2, por ejemplo. En la primera, digamos, cuando es 2 sobre 1, ese 2, nominador sobre 1, ¿es el mismo 2 que está como denominador del que le sigue, del 1 sobre 2? No, olvídate de los números, por eso Claro. me parece que ahí el Claro. imaginario hace, Sí, vos nos una vez entrampa. que, digamos así, el cuadro está, el valor de los números del cuadro, Sí. es para que uno tenga garantizado que están todos los racionales, por cómo los construí, sin las diagonales. ¿Cómo los construí? Están todos los racionales. Porque yo dije que los racionales son siempre división de dos enteros. Entonces, si en la primera fila pongo todos los que tienen un 1 arriba y todos los naturales abajo, ya tengo garantizado todos los racionales de numerador 1. Si en la segunda fila tengo garantizado todos los racionales de numerador 2. Y así, por cómo lo construí, en ese cuadro están, con los puntos suspensivos incluidos, están todos los racionales habidos y por haber. ¿Sí? Ahora me olvido de quién es cada racional. Me olvido de quién es cada racional. Le pongo, lo meto dentro de una bolilla. Y me olvido del número que hay dentro de cada bolilla. No me importa más. Entonces lo que quiero saber ahora, si puedo numerar, sin olvidarme ninguna, todas las bolillas que voy sacando. Entonces, ahora yo saco el 1 sobre 1, yo no lo estoy mirando, olvídenlo. Digo, la bolilla que tiene adentro el 1 sobre 1 es la bolilla número 1, pero no porque adentro tenga el 1, en este caso. Es porque es la primera que saco. Después voy a sacar, voy a ir sacando en función de esa diagonal. Entonces digo, la segunda bolilla que voy a sacar es la 2 sobre 1, pero de casual, no me importa que es 2 sobre 1, es la segunda que yo saco. La tercera es un medio, la cuarta es la que tiene adentro un tercio y así. No me importa qué es lo que van a tener esas bolillas adentro. Yo las puedo seleccionar y las voy Mónica, numerando. Lo que decía es que tal vez lo que confunde son los números. Ahora, si uno lo piensa en términos de filas y columnas, quizás uno puede entender que lo que inventó Cantor es una manera de barrer todas las filas y las columnas. Más allá de con las diagonales. Claro, claro, pero con las diagonales. Claro, entonces uno de la primera fila pasa a la segunda fila. De la segunda fila pasa a la primera columna, ¿no? De la primera columna pasa a la segunda columna, después a la segunda fila, a la tercera fila. No, seguí la diagonal. La diagonal claro, te dice que vos pasás. Bueno, si lo haces en términos matriciales, que sería... Sí. Vos, por ejemplo, si lo pensás eso como una matriz, lo voy a decir así. El índice 1, 1 me indica el primera fila, primera columna. Te lo voy a decir matricialmente. Exacto. La primer bolilla es la 1, 1, pero no porque está el 1 sobre 1, claro, es la 1, claro, 1. Claro. Sí, la segunda bolilla es la de
segunda fila, primera columna, que se dice 2-1. Exacto, La claro, otra es la 1-2. claro. La otra Es es la la segunda 1-3. columna, Sí. Es la claro, segunda columna, primera fila. claro. Bueno, entonces, eso lo que va definiendo es que yo puedo, entonces, cada uno de los elementos los estoy numerando. Y lo que veo que entonces están puestos en correspondencia con los naturales, contarlos, según decir, primera bolilla, segunda bolilla, no importa en qué fila y qué columna está, siempre que sigas la diagonal. ¿Sí? Entonces, Sí. de esa manera se armó la biyección y puse en correspondencia el conjunto de los racionales con el conjunto de los naturales. ¿Sí? Bueno, Sí. escúchenme, ya son las 12:07. Si bien estuvimos con las discontinuidades, yo no terminé ni ahí, pero vamos a dejar y voy a seguir la próxima, porque vamos, si quieren hacer, yo diría que acá, si quieren hacer algunas preguntas, no sé si hay tiempo y mejor vamos viendo eso. Sí, me parece mejor. Saco el compartir pantalla, así nos vemos. Sí. Bueno, si alguien quiere decir algo, que levanten la manito. Acuérdense que en participantes tienen la opción de levantar la manito. Sí, me pareció interesante esto último, cómo... No levanté la mano, perdón. No sé si alguien pidió. Dale, dale. Bueno, no, que esto último es como una manera, me pareció interesante porque es como una manera de cómo aquello que es infinito, ¿no? Que es la serie de los números naturales, ¿no? Que es infinito, sin embargo, es contable. Digamos, es infinito, pero es contable. Otra cosa es que sea infinito e incontable, ¿no? Me pareció interesante eso. No sé si Sí, yo no puedo Mónica. levantar la mano, pero en relación a esto que decías, es que cuando se nombra, ocupa un lugar. Claro. Y Sí, pasa sí, a sí, sí, ser contable, sí. claro. No, No, no por ejemplo, siempre que se nombra pasa a ser contable, porque vamos a A decirlo ver, dale, en dale. los términos que yo estaba diciendo, en vez de decir contable, no contable, usemos numerable, no numerable, ¿no? Porque dijimos que lo contable era que también podía ser finito, pero como ahora estamos con los infinitos, las definiciones precisas son numerable o no numerable. Ok. Entonces, lo que estuvimos viendo es lo numerable. Justamente el método diagonal de Cantor, que es el que cita Lacan, es lo que viene para la próxima, que es para mostrar que los reales es un conjunto no numerable, y en particular el intervalo 0,1, que es no numerable. Que, bueno, ahí vamos a ver también el infinito, lo que antes se llama infinito potencial, infinito actual. Pero eso lo vamos a ver bien la próxima. Con respecto a lo que planteaba Gustavo, yo lo que creo que lo importante de, por ejemplo, de esto que las dudas que aparecieron ahora, me parece que es algo que tiene que ver, por un lado, con el trabajo que Lacan dice en la carta robada, del tema de quién tiene que no importa el contenido de la carta, sino quién la tiene. Acá lo que se ve que para algunas cosas lo que es importante, no es importante el contenido de los números que están en ese cuadro, sino cómo se va recorriendo ese cuadro. Y eso me parece que también tiene que ver con la cuestión del sentido y el sinsentido, la cuestión de la diferencia entre el significante y la letra. Entonces,
Ahí se cortó, Se Mónica. nos fue de se nuevo. nos fue. ¿Hay Ahí- alguna pregunta? No, te habías cortado. ¿Yo? Y no sé dónde porque No, fue en ¿a las últimas dónde? palabras, las últimas palabras. No, que decía que me parece que todo este trabajo que él dice que es la manipulación de la letra, para nosotros la importancia que tiene es primero que así como en la carta robada, no importaba el contenido de la carta, sino quién la poseía, en este cuadro no importa cuáles son los números racionales, sino cómo vamos haciendo el recorrido, si querés, cómo vamos obteniendo esos, recorriéndolos para numerarlos, por ejemplo, por orden de salida. Y después, lo que decía que a mí me parece que todo esto es importante para poder trabajar la cuestión del sentido y el sinsentido y la cuestión entre significante y letra. Porque, digamos, la matemática, si hay algo que permite, es eso, poder aprender a trabajar cosas que no tienen un sentido. Claro, a mí lo que me parecía interesante, por ejemplo, es pensarlo con respecto al análisis finito e infinito, ¿no? Si uno va por la vía imaginaria, el análisis es infinito, ¿no? Porque siempre se puede agregar una palabra más, ¿no? Como si uno lo pensara así linealmente. Ahora, el análisis es finito, digamos, tiene un fin porque hay un método que por la vía de lo simbólico va recorriendo cada uno de los significantes, digamos, que van cada vez convergiendo más a lo que es el axioma del fantasma, para decirlo de alguna manera. Como si este cuadro de Cantor fuera al revés, digamos, como ese triángulo que se arma fuera al revés, fuera cada vez más acercándose al punto inicial, al 1/1 que vos mostrabas. No sé si esto es un delirio o tiene algún sentido. No, sí, me parece muy interesante porque es por la vía de lo simbólico, digamos, toda la construcción fantasmática llega un momento que se cae Que va y el 1/1, ¿no? Que llega como a ese eh, punto. No sé. está interesante. Sí, por lo menos es Sí, interesante. No quiere decir que sea sí, cierto. es re interesante. No, pero se Miren construye a si es través de una interesante que lógica. son las 12:15. Yo Sí. diría que hay que cortar. Pero bueno, eso es lógica Mónica, pura, por eso. ¿escuchaste lo que dije? Sí. ¿Qué te parece eso? Mira, puntualmente el ejemplo del cuadro no me pareció tanto así, porque me parece que el tema del fantasma tiene ahí más que ver con la noción de límite que yo ya estuve trabajando cuando vimos el número de oro, la cuestión de la sucesión convergente, que ahí vos vas como una especie de metonimia y hay un límite y que pone tope, y hay como una sustitución, y hay un orden de acotamiento que sería lo que pone fin a la infinitud, ¿no? Yo lo veo más así. Para mí, en este caso, por ahí no sé si se puede ver punto a punto esta cuestión de que Lacan propone de la manipulación de la letra. Yo lo que pensaba hoy cuando estaba terminando de armar la charla, es que hay como aparece siempre como una necesidad eh, en, en la gente que escucha esto, en la gente que trabaja esto, de separar la topología, la matemática en sí, del psicoanálisis, en el sentido de armar esta diferencia entre clínica y la topología o la matematización, la formalización. Y yo hoy pensaba que es como, perdón el ejemplo tan burdo, pero
cuando uno hace salsa blanca, el tema es que vos, por ejemplo, pones la harina y pones la leche, y vos si no haces todo el trabajo de amalgamar ambas cosas, no sale la salsa blanca. Entonces, yo creo que acá la cuestión de topología, si no se toma el trabajo de practicar la letra en serio, de hacer ejercicios y leer y no entender un carajo, pero practicarlo, no se amalgama con lo que hay de matemática en el psicoanálisis. Nosotros hoy, para algunos, estamos viendo solo Cantor, y yo sostengo que estamos haciendo psicoanálisis, y que tiene una profunda incidencia en la clínica, según cómo uno concibe esta manipulación de la letra, que de hecho, una de las cuestiones que importan es la nominación, si quieren, el hecho de nombrar conjuntos, nombrar, que es hacer aparecer cosas que antes no estaban, que creo que tiene una incidencia enorme en el tratamiento de la psicosis. Entonces, por eso, bueno, lo que sí creo que no se puede hacer, por ejemplo, punto a punto, decir, bueno, en el método diagonal tal cosa, que esto que vimos no es el método diagonal, es un trabajo de la diagonal para otra cosa, pero, bueno, por eso, no sé. ¿Se escuchó? Mónica, Se escuchó, se escuchó. Quizás lo Sí, que te perfecto, diga perfecto. no sé, pero lo traigo como pregunta. Cuando vos hablabas del bolillero en los mundiales, ¿no? Que sacaba la bolilla 1 y que el 1 no estaba pensado como 1, yo ahí te pregunto, ¿lo azaroso interviene o no tiene nada que ver? Porque No. En el caso de los bolilleros, lo que decía de los bolilleros era no tanto por el azar, que ahí se supone que era la tirada al azar, acá no. Lo que quise decir con los bolilleros en ese caso es que la bolilla que sale primero no tiene que ver con lo que hay adentro, que en el caso del deporte es el país que va a jugar, digamos, cuando se hace la programación de los partidos, ¿no? Adentro. Entonces, lo que quise decir que acá son todos números y por eso se arma la confusión entre, por eso dije que yo armaría bolillas que adentro tienen, cada bolilla tiene uno de los números de ese cuadro. Y yo saco una bolilla y le pego una etiqueta con otro número, que es el 1, independientemente de lo que hay adentro. Puede haber adentro un 1 o no. En este caso, la bolilla 1 adentro tiene el 1 sobre 1. Pero, por ejemplo... en el caso de la bolilla del mundial, dentro de la bolilla estaría el país y ese sería el 1. No, acá yo lo que dije, que dentro de lo que sería el país es la fracción que aparece en el cuadro. Por ejemplo, 4/3, 5/4. Una preguntita, Mónica. Este ordenamiento que se arma, ¿no? Que vos decís que permite armar un orden con todas las bolillas que van saliendo, la número 1, la número 2. ¿Tiene algo que ver con el decurso del análisis, de lo que va saliendo en primer lugar, de cómo se ordenan los significantes, o me fui a otro lado? No, lo que pasa es que no toda numeración tiene que ver con eso. O sea, efectivamente en el análisis hay un ordenamiento de la sucesión de los significantes, que por una cuestión que, bueno, sale uno primero y otro después y otro después, se arma una sucesión. El tema es lo que no hay que confundir es que tenemos un montón de sucesiones. Bueno, en el análisis puede ser la sucesión de los significantes que salen en una sesión. Y no toda vez que
que hagamos un ordenamiento. Cada ordenamiento es una sucesión, pero no, digamos, las sucesiones pueden no tener conexión entre sí. En este caso estamos haciendo un ordenamiento posible para ver que es posible, que estén todos numerados, que es lo que queremos ver acá, que estén todos numerados. Esa es digamos, sería la demostración de que el conjunto Q es numerable. Mónica, es súper interesante, pero son 12 y 22. Ya está. Dale, vamos. Dale. Anótense, como seguimos con igual que en el espacio anterior. Como vamos a continuar con este tema varias clases seguramente, anótense las preguntas y la continuamos la vez que viene. Dale. ¿Les parece? Sí. Perfecto, Dale. me parece muy bien. Dale. Bueno, Mónica, muchas gracias. Sí, porque tenemos que ver el método diagonal y algunas cosas de cardinales y todo, y las citas de Lacan, así que bueno, está muy bueno. Hay mucho para ver. Y además, perdón, me dar estuve tiempo a que esto fijando que en la decante. clase... ¿Qué? Que dar tiempo a que esto nos decante a nosotros De y Cantor, poder como pensar, claro. Que de Cantor. Sí. Bueno, dale. Chauchi, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta Mónica, por todos los septiembre. esfuerzos tecnológicos del medio. Gracias, Mónica. El tema es que hasta septiembre. Chauchi. Bueno, Un beso. chao. Muchas gracias hasta a luego. todos. Nos encontramos de nuevo el primer lunes de septiembre y el primer sábado de septiembre. El lunes que viene es 31, no hay reunión. Bárbaro, Ingrid, gracias. Bueno, Un beso nos a vemos. todos. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Chao.